¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, miren, una de las preguntas más claras acerca del COVID es ¿cuándo termina la pandemia? Y esto es lo que señalaba el director de la OPS, que esperamos acabar con esta pandemia en menos de 2 años. Ya ha pasado uno y no vemos todavía la situación. Y dice claramente, sobre todo si podemos sumar esfuerzos. Solos no podemos. Ningún país podrá resolver este problema por sí solo. Y esto también podría decirlo yo, ninguna institución podrá resolver este problema por sí sola hasta que tengamos la vacuna. Y que sería una herramienta vital y esperamos tenerla lo antes posible. Pero no hay ninguna garantía de que la vayamos a tener e incluso si la tenemos no va a poner fin a la pandemia. Eso significa que estamos todos esperanzados en la vacuna. Y evidentemente, para sacar una vacuna, el tiempo mínimo son 5 años. Hemos acelerado a 1 año, porque los tiempos se han acortado. Ya estamos en fase 3 de las 9 vacunas, que están en la fase 3, pero evidentemente estamos teniendo problemas, algunas directamente como las de Moderna, parecen que van a ser las mejores junto a las de Pfizer, pero claramente es esa la situación. Este es un concepto de Michael Ryan, que señaló de la gripe española surgida después de la Primera Guerra Mundial, tuvo 3 oleadas, y la segunda fue la ola más mortífera. Y eso se está repitiendo en este momento. Estados Unidos es el 14º día que supera los 100,000 casos. 14º día, de acuerdo, por las actitudes políticas de Trump. Y España, Francia, Inglaterra, Suecia están siendo inundadas directamente por este virus que ha mutado. Eso es la característica. Tuvo su mutación más importante en España y esa se ha generalizado a toda Europa. Por eso es una situación que claramente aquí pone el virus no está bajo control todavía. Tenemos que hacer estas terapias de restricción, de cuarentena, para tratar de evitar el mayor contagio. Ustedes saben que todo empezó el 31 de diciembre de 2019, y evidentemente como regalo de Año Nuevo, fue la primera notificación de China de una inusual neumonía causada por un patógeno no relacionado. Y de ahí para adelante, el 13 de junio, se reportó un caso de neumonía fuera de China, en Tailandia. El 11 de febrero, más o menos al mes, la Organización Mundial de la Salud reconoce un nuevo coronavirus, la denomina SARS-CoV-2, y a la enfermedad COVID-19. El 14 de febrero, Egipto es el primer país africano infectado y hay un reporte de muerte en Europa, en Francia. A fines de febrero ya se encuentran 80,000 infectados. El 11 de marzo oficialmente la OMS declara pandemia. Esto es lo que les reclaman a la OMS, que tuvo que pasar 3 meses para declarar pandemia. Y eso es lo que no le perdonan ahora, hasta ahora. El 21 de marzo, Italia es el epicentro con 6.527 casos por día. Y ya después, el 27 de marzo, los números de casos son 600,000 y las muertes llegan a 27,000. El 1 de abril, las infecciones en el mundo se elevan a 1,000,000 y las muertes totalizan 50,000. El 15 de abril, Estados Unidos reporta 500,000 casos y las muertes son de 19,468. El 24 de abril, 9 días después, Estados Unidos reporta 880,000 y las muertes superan los 50,000. El 25 de abril, las muertes en China
llegan a los 100,000 y el 12 de julio ya tenemos 12,700,000 confirmados y las muertes superan los 560,000 en todo el mundo. Desde ahí empezó a generalizarse todo. Y ha tenido ya rebrotes. El 21-23 de agosto, Francia reportó 4,000 casos nuevos positivos, España 3,600, Reino Unido 1,288, Italia 1,071, Alemania 2,000, Corea del Sur 300 y Nueva Zelanda 49 casos. Y Nueva Zelanda es el país más perfecto que puede tener en su organización sanitaria y señalaba que había combatido el virus y que ya estaba controlado. En este momento ya nuevamente están con los brazos cruzados, con los brazos atados, porque este famoso virus no cae nunca. Esto es lo que está pasando, y fíjense, en España, Italia, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Alemania. Una curva ascendente. Una curva ascendente de cada uno de los países. Este es de Corea del Sur, el celeste de abajo. Pero el resto directamente curva ascendente. Son países que directamente ustedes pueden deducir que tienen un alto nivel sanitario, muchos hospitales, con muchos médicos, especialistas, etcétera, etcétera, y tienen este tipo de brote. Y claramente nosotros, esta es una del 26 de agosto, fíjense que Bolivia estaba en el sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar, de las muertes por millón de habitantes, 411,000. La Argentina se vanagloriaba que tenía 170,000 por millón, era la que estaba combatiendo mejor. La que combatió mejor acá es Uruguay, que no aparece en la diapositiva. Perú era el que directamente tenía la mayor mortalidad, hasta ahora 860,000 por millón de casos, seguido de Chile, Brasil, México, Panamá, Bolivia 411. Al 23 de septiembre, casi un mes después, Bolivia ocupa el segundo lugar, 656 por millón, mientras Perú es 963 por millón y Argentina empieza a subir, ¿de acuerdo? Por millón de habitantes. Estamos entre estos tres países, Ecuador, Chile, Bolivia, estamos en esta situación. Y la ascensión es, pues claramente, ustedes ven en la línea negra la de Bolivia y es una línea recta, ni siquiera hay curva. Y esto es de los otros países, directamente de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Y Brasil. Brasil directamente está acá, en amarillo está directamente, en rojo está Perú. Y estamos de esa forma. Esto es el mapa directamente de la Johns Hopkins, y cada día lo actualizan y nos da una idea de cómo está afectando a todo el mundo. Todo lo rojo es que está afectado. Las muertes han subido de nosotros y se ve claramente que ha empezado a bajar. Esto es de la Argentina. Fíjense que la Argentina estaba haciendo bien las cosas. Sería 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre. Se empieza a elevar y ya quedan 607 de fallecidos. Bolivia está 747, España 724, Perú 1055, nos lleva a la delantera, evidentemente. Pero detrás estamos nosotros, incluso más alta nuestra mortalidad que España. Mucho de lo que se dice de nuestras estadísticas es cierto. Que ustedes pueden corroborar, han fallecido muchos pacientes en el auto y evidentemente no han sido enterrados para no tener que hacer la declaración de COVID, y los enterraron en el campo,
ni siquiera tener papeles, todo eso, ya no lo han dejado ver. Entonces nuestra mortalidad, nosotros deducimos que es más alta, es mucho más alta. Debe estar llegando a los 900 directamente. Estamos muy cerca, pero por la cantidad que hemos tenido. Y está aquí claramente determinado cómo se producen, por ejemplo, estos picos de la mayor mortalidad en Chile, en Bolivia. Y fíjense, para el 1 de agosto fue la menor cantidad de casos. Y la Argentina fue en forma progresiva, pues subiendo. Aquí tenemos las cifras más o menos de estos meses. Perú 1021, Chile 700, Brasil 691, 480 de Argentina, Colombia. Y esto es lo que les quería mostrar. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Todos los países, Suiza, Francia, Irlanda, Inglaterra, ha empezado a disminuir directamente. Y ustedes pueden ver acá que en abril, mayo y junio fue directamente, 2 meses fue el retorno a las situaciones casi normales. Pero aquí se abrieron las fronteras, pidieron muchos aspectos económicos, primaron antes que la salud, y empezó a subir otra vez. Y esta es la segunda ola. Que es cada vez, cuando uno ve esto, que es cada vez más fatal que la primera, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Estados Unidos no tuvo ni primera, pasó directamente de la primera a la segunda ola. El país más poderoso del mundo. Fíjense Francia cómo estaba, bajó casi totalmente. Irlanda, bajó hasta lo mínimo casi, no tenía caso. Y después de eso empezó a subir. Reino Unido, Holanda, Netherlands significa Holanda. Países con mucho desarrollo a nivel de salud están directamente, totalmente agotados. España directamente ya no tiene UCIs. Y para todo esto, el virus es directamente que les muestro, que tiene estos determinantes antigénicos, el famoso spike, la proteína M, que es que les dije de la membrana, el nucleocápside, que está dentro, el envelope, la proteína E, que está en la como corona, la hemaglutinina directamente escalase, son los determinantes antigénicos de este virus. La más peligrosa es el spike. Muchos consideran que el spike ha sido añadido directamente, ha sido modificado y por eso creen que es un virus hecho en laboratorio. Porque generalmente cuando hay una infección viral, una epidemia viral, esta disminuye, luego desaparece. Pero el SARS no está desapareciendo, está viniendo, cada vez se potencia más, y nos produce más daño. Bueno, del 100% de pacientes, el 85% directamente no tienen síntomas o síntomas leves. El 10% más síntomas severos y los críticos 5%. Y este 5%, el 50% muere. Así está claro. Las tasas de mortalidad también en los severos son 15% y eso se está repitiendo. Y está claramente aquí determinado estos múltiplos de 7, acuérdense bien. La replicación viral, 7 días. De 7 a 14 días, la fase pulmonar. Y de 14 a lo que alcance, la fase de recuperación o directamente al contrario, la fase de la tormenta de citokina. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo aprendan, ¿de acuerdo? Pueden pasar síntomas severos. Y el famoso virus está ya claramente determinado sus genes, toda esta parte, el SARS-CoV-2,
son señalizaciones para potenciar las proteínas del virus, el spike, la proteína M, la envelope, que directamente está bien determinada de las partículas virales. Directamente su genética. Mide, acuérdense, las partículas de 100 a 160 nanómetros, es RNA simple hélice, ¿de acuerdo? Y su genoma mide 32 kilobases. Como les decía, toda esta parte celeste es para replicar el virus, para que se vuelva cada vez más poderoso, y la parte directamente del spike es donde se está trabajando directamente para tratar de combatir y conseguir las vacunas. Saben que directamente el virus ingresa por medio del AC2, el receptor, y a través de eso, evidentemente, empieza su ingreso y empieza a replicar dentro de la célula y sale después de llenar toda la célula. Entonces, eso también lo sabe, y claramente está la situación de este famoso virus. Estas son estadísticas que se están cumpliendo, son de procesos que han aparecido inicialmente en China, y nos han señalado que 81% son leves, severos 14% y los críticos 5%. Lo mismo se ha presentado en La Paz como en todo el mundo, la misma situación, 81% son. Pero de cada uno de estos, directamente de cada uno de estos, pueden ir directamente casos severos. Eso es lo importante de este diapositivo. Les está indicando de que directamente de los casos leves, de los casos moderados, de los severos y de los críticos van a la muerte. Claramente. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Las tres fases del COVID son la fase de replicación viral o de infección, la fase pulmonar y la fase de hiperinflamación. La fase de infección o de replicación viral necesita una respuesta viral que está condicionada predominantemente por interferón gamma o interferón tipo 1, 1 alfa beta y los natural killers. En esta fase. En la fase 2, pulmonar 2A, 2B, directamente hay marcadores inflamatorios que están aquí señalados, pero también está el compromiso pulmonar. Se ha señalado inicialmente que ya tenemos que empezar tratamientos en esta fase. Aquí directamente como fase inicial casi no hacemos tratamiento, directamente antihistamínicos, nada más. Y la fase de inflamación, que es el desencadenante máximo, en la cual directamente existe la tormenta de citoquinas, es esta fase de hiperinflamación, existe incremento de los factores de inflamación, LDH, P-retina, PCR y interleuquina 6, dímero D, son los factores directamente que condicionan esto. ¿De acuerdo? Siempre evalúen estas tres fases. ¿En qué fase se encuentra el paciente? Fase inicial, de infección, preguntando directamente, fase pulmonar, que ya ha pasado los 7 días, o directamente está para ser internado en UCI. Entonces, esto es lo que se ha visto, que el sistema inmune juega un papel esencial en la evolución del COVID. Y lo primero que se altera es directamente son los neutrófilos. Se produce una neutropenia, como ustedes pueden ver directamente, una linfopenia, el dímero D se eleva y la deshidrogenasa láctica se eleva. Entonces, están indicando de que por estos factores son importantes tenerlos en consideración cuando evaluamos a un paciente. Y se da las tres fases con los esquemas terapéuticos. En la primera fase, que es de viral, se utiliza directamente antivirales. En la segunda y en la tercera fase es el uso de drogas antiinflamatorias para romper a la interleuquina 6. Los síntomas clínicos
En la primera fase de la replicación son síntomas constitucionales, fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, linfopenia, incremento de la protrombina, incremento del vitamina B y la leche. Eso es en la primera fase. En la segunda fase, que es pulmonar predominantemente, hay acortamiento de la respiración y ya se hace evidente la hipoxia. La hipoxia que no es su clínica, que es necesario directamente medir la saturación, porque el sujeto puede estar bien, sin síntomas, y evidentemente está hipoxémico. Y es el primer dato para que nosotros inmediatamente le indiquemos una tomografía. Y ya está la fase posterior, la fase 3 de hiperinflamación, que hace una activación de todas las linfoquinas y el paciente directamente produce insuficiencia cardíaca y moral. Todos sus marcadores inflamatorios están elevados, como aquí está el bilingual, Entonces, tiempo de inicio de los síntomas, 7 días. ¿Está claro? Al octavo ya existe acortamiento de la respiración, al noveno ya empiezan sus problemas pulmonares y al décimo ya ingresa en terapia intensiva. Entonces es muy importante. El periodo de incubación son 5 días, promedio hasta 14 días. ¿De acuerdo? Los de exposición, este dato tienen que entenderlo y comprenderlo. 5 días es el promedio, pero se prolonga hasta 12, hasta 14 días. Eso es una situación muy interesante que espero que ustedes la comprendan. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un hospital y trato a un paciente sin tener las medidas de protección, yo directamente ya no estoy tentativo. Pero no voy a presentar síntomas desde ese mismo momento, sino que va a pasar un tiempo. Y el tiempo es por favor, 14 a 15 días. Después, inmediatamente recién se puede dar marcha atrás y salir de este paciente. Pero claramente les estoy enseñando esto. Vean esta particularidad. El periodo de incubación o de infección puede ser hasta 14 días. ¿Entendido? Muy bien. Esto es lo que les quería mostrar directamente, la defensa inmunitaria antiviral, que claramente está aquí bien señalado. Ustedes tienen acá en la diapositiva cómo se va replicando el virus, y para convertir esta replicación del virus, vean la diapositiva de abajo, están el interferón alfa, beta y las natural killer, y cómo se elevan en estos 7 días, y posteriormente disminuyen. Si nosotros hacemos relación a lo que les he enseñado en estos días, es el periodo directamente en el cual los virus replican y no se produce todavía la respuesta humoral. Y la respuesta humoral, como ustedes ven, es al 7 octavo día, directamente los anticuerpos están presentes en esta fase. En esta fase pedir anticuerpos no vale la pena. Se tiene que pedir directamente en la segunda, porque ahí se empieza a tener directamente la relación. Y esto es lo que les señalaba en relación al tratamiento. Cuando el presidente Trump llegó al hospital militar, John Reed, directamente el médico a cargo, el médico internista o el médico, le aplicó en forma inmediata cuando él dijo soy COVID y él se internó. Primero interferón. ¿Por qué? Cuando el interferón alfa-beta. ¿Por qué? Porque directamente el interferón 1 hace que estos pacientes reduzcan el ciclo de virus, regula la inflamación y la enfermedad clínicamente se ve. ¿De acuerdo? Porque cuando se presenta el interferón en forma tardía, existe una respuesta tardía del interferón, hay una disregulación directamente de la respuesta inmunitaria, existe daño inmunopatológico y neumonía letal. Por eso es importante
directamente esta situación. Uh-huh. Entonces, para descubrir estos elementos, tenemos ciertos laboratorios que tienen que conocer. El PCR. PCR tiene 70% de sensibilidad. Fíjense eso, 70% de sensibilidad. ¿De acuerdo? Luego tenemos directamente los de detección rápida de antígeno, que ya se va a comercializar, ya están siendo muy famosos en Europa, y evidentemente se obtienen los resultados en 15 a 20 minutos, pero tiene una sensibilidad de un 50%. ¿De acuerdo? Y la detección de anticuerpos, que se produce a los 7 a 14 días, tiene utilidad directamente en el diagnóstico inicial, porque sumados el PCR con el COVID, el PCR con IgM y IgG, la sensibilidad aumenta hasta un 96%. Esa es la ventaja de sumar los dos. Entonces, fíjense las condiciones en las cuales directamente uno puede infectarse, en 48 previo a los síntomas, en la fase periodo sintomático ya está apareciendo directamente el virus, puede ser aislado de las heces, ¿de acuerdo? Aunque no hay evidencia de transmisión fetal-oral, pero la determinación de esos, ya por un estudio australiano, señala que predice la explosión de la segunda ola, la segunda ola, la explosión epidemiológica. ¿Qué les estoy indicando? Si podemos explicar. Estos sujetos, estos investigadores empezaron a dosificar directamente partículas virales en las aguas servidas de Australia. Y encontraron que estas antecedían a un brote epidemiológico intenso. Entonces, si encontraban títulos altos, les daba un tiempo de 2 semanas para organizarse en las ciudades, porque eso encontraron. Esto es un hecho bastante interesante, porque la transmisión fetal oral todavía no ha sido demostrada. Entonces, es muy importante este reconocimiento del virus. El virus directamente puede ser limpiado, usualmente de 10 a 14, en los casos leves a moderados, y en 4 semanas en los casos severos. En esta diapositiva está el hecho de las tres fases: la fase de epidemia, la fase de compromiso pulmonar y la fase severa. ¿De acuerdo? Estos sujetos directamente son los que han vencido directamente la enfermedad, y esto es el que ha ido directamente a una directamente hacia la muerte. Fíjense ustedes, la carga viral en estos pacientes está en esta línea continua, va en aumenta en la fase pulmonar, permanece más o menos estable durante la fase de la inflamación y luego empieza a disminuir. El dímero D, que está acá señalado directamente, fíjense ustedes, en triangulitos, cómo va aumentando de forma progresiva hasta llegar a la muerte viral. Nuestros linfocitos T, que directamente están acá, van disminuyendo en la fase pulmonar, en la fase de ventana, directamente miren cómo va disminuyendo. Los linfocitos B, lo mismo, van bajando y quedan exhaustos. Entonces, por el contrario, si el paciente va al daño continuo, fíjense cómo avanza directamente. Estos son los que mejoran. El dímero B avanza y mejora y cae. Los linfocitos B directamente, hay una pequeña caída en la fase pulmonar y luego van incrementándose. Los linfocitos B lo mismo, se mantienen estables.
y el número B se mantiene también, y forma ustedes un aumento de la fase pulmonar y luego disminuye. Esto es directamente la situación principal. ¿Y los anticuerpos cuándo aparecen? Claramente está demostrado que aparece a los 15 días, 14 a 15 días. ¿De acuerdo? En estas fases iniciales no vale la pena pedir. Tiene que ser de la IgM y de la IgG periodo de los 14 días, porque es en ese periodo en los cuales se incrementa el número de glucocorticoides. Esto es lo que les señalaba. Cuando solamente tienes posibilidades de tomar PCR, que es la sensibilidad 50, pero PCR con IgM aumenta a un 98.6%. Entonces, esa es la ventaja de hacer los dos test en los casos que podamos, porque estamos entrando ya en la segunda fase y todavía estamos con deficiencias para enfrentar este reto. Esto es lo que se conoce y cada vez se modifica. Ustedes tienen aquí la carga viral que va disminuyendo, la IgM al 12º día empieza directamente a aumentar, y acá está directamente de los pacientes críticos, en los cuales directamente ellos producen mucha IgG y directamente no se mide la IgG blanca roja. ¿Qué les estoy indicando? Todo paciente produce una respuesta humoral traducida por elevación de IgM, pero predominantemente IgG. Pero esa IgG producida hay que volverla a estudiar para determinar la cantidad de esos IgG que sean anticuerpos neutralizantes. ¿De acuerdo? Porque muchos no forman anticuerpos neutralizantes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Entendido? Las tres inmunoglobulinas que participan en la respuesta, la G, la M y la A, en relación a los días, cuando empiezan ya a relacionarse. Muchas de las preguntas se refieren en qué fase se infecta más la infectividad del virus. Y está en color rojo. No transmisible está en verde, poco transmisible en amarillo y en rojo altamente transmisible. Los asintomáticos al 7º día, que es el tiempo de replicación viral, son totalmente contagiosos, son infectivos. En los casos leves y moderados, se extiende, si ustedes calculan, por otros 7 días. Eso es lo peligroso, ¿de acuerdo? En los casos leves. En los casos severos, fíjense, el tiempo rojo es aproximadamente de -2, este es el primer día, hasta el 12º día, 12º o 13º día, el periodo de infección. Y los que son directamente críticos desde inicio son infecciosos desde inicio hasta el final. ¿De acuerdo? Es por eso que directamente han desaparecido del medio médicos generales, médicos intensivistas, médicos infectólogos han desaparecido. Porque evidentemente a ellos les hubiera tocado intervenir y no han aparecido. Por eso a veces hemos llegado en una época con 8 enfermeras a manejar todo el hospital. Porque no había personal, no había nada de personal. Entonces, esto les va a aclarar las dudas sobre el grado de infección. Leve, 7 días, que van desde acá. Severos, 14 días. Y críticos, hasta que Dios disponga. ¿De acuerdo? El PCR tiene el aditamiento de la prueba rápida. Y la prueba rápida hay que saberla interpretar. IgM significa directamente infección presente. IgG, infección pasada.
Entonces, si directamente el PCR es positivo, pero IgM y IgG negativo, hay un periodo vital. Si tiene PCR positivo, IgM positivo, directamente es un estadio temprano de la infección. Si tiene los tres positivos, es una fase activa de la infección. Y si tiene solamente un PCR positivo y un IgG positivo, es el fase final de la infección. Si solamente tiene la IgM positiva, es un estadio temprano con falso negativo. Y si es IgG, infección directamente pasada y curada. Entonces, estos criterios tienen que tener en consideración. ¿Ya? Esto es lo que les he señalado, la alta probabilidad de transmisión está en esta fase, baja probabilidad de transmisión en esta fase, y si ustedes cuantifican desde el séptimo día, en el cual directamente ven ustedes directamente cómo va cayendo. Muy bien. Esto es más de lo mismo, aquí no sirven antibióticos, en esta fase sirven antibióticos. Muy bien. El curso clínico está relacionado con el estatus de una neumonía. Esto es un estudio que les traigo para que vean cómo se puede cuantificar el CD3, CD4, CD8, lo que hemos estudiado en linfocitos B con esta enfermedad. Y acá claramente están que los casos no severos sobreviven en estos marcadores, pero si son severos, directamente mueren. ¿De acuerdo? Y aquí está demostrado eso. Es relacionado al CD3. El CD4 los mismos. Estos son los que se recuperan desde el inicio, van a aumentar. Los que mueren se quedan directamente en emergencias. El CD8 lo mismo, fíjense cómo de los pacientes recuperados está acá. De los linfocitos B, la misma situación. Los natural killer, de los que fallecen es esto. Y el CD3, CD4, CD8 mantienen una línea recta por encima de lo normal. El comportamiento de las inmunoglobulinas está alterado, pero no muestra una tendencia de hipergamaglobulinemia directamente. Aunque ese tipo de estudios se hace. ¿Entendido? Y las citoquinas también. Las citoquinas están relacionadas a mayor celeridad. Nosotros, por ejemplo, las interleuquinas 16, la interleuquina 2R, la 11 beta, la interleuquina B, la interleuquina 10 directamente son nuestros marcadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la situación? ¿Por qué afecta al anciano? Porque el anciano tiene menor capacidad de responder a neoantígenos. Tiene disminución de la inmunidad ya establecida contra patógenos y tiene una capacidad alterada de la inflamación. Esas son las características del envejecimiento y por qué esos pacientes hay que cuidarlos más. Y acá les señalaba la maduración o la inmunosenescencia. Los timocitos se educan acá. Pero fíjense, este es un timo de un joven, mientras este es un timo de una persona que ya ha vivido. Quedan restos, nada más. ¿De acuerdo? Quedan restos. Entonces, claramente están determinadas las tres células, la nativa, la joven y la de memoria, que nos explican esta situación. La senescencia de los linfocitos, también que se presenta con la edad, es uno de los factores de por qué ellos son más frecuentes. Y para concluir, está esto. Una respuesta inmunitaria alterada puede desencadenar un cuadro clínico más agresivo del COVID. Sí. El estudio en sangre de componentes celulares humorales en la respuesta innata y adaptativa demuestran alteraciones asociadas a cuadros más graves. Sí. Se ha evidenciado que CD4 positivas no funcionales y CD8 están exhaustas.
existe disminución de las células, aumento de las células nativas, aumento de las células T de memoria y de las Tregs, aumento de las citoquinas proinflamatorias, de origen macrofágico, de las inmunes y complemento todavía no se estudiado. Es importante realizar una monitorización de sangre durante el curso clínico ante el ingreso del paciente para determinar la evolución. Cinética inversa de anticuerpos, carga viral, aumento de las células productoras de anticuerpos, TFH, aumento de los monocitos activados. El papel de la respuesta inflamatoria innata está sin explorar, sí, porque solamente tenemos interferón alfa, beta y las natural killer. ¿De acuerdo? Se precisan mayores estudios con mayores series de trabajo, sí. Y actualmente la masa médica o la población médica directamente está presente en muchos congresos para tratar directamente de adquirir la mayor capacidad para poder enfrentarnos a esta pandemia. Y saben que hasta el momento no tiene cura, pero hemos certificado el momento. Y quiero recordarles directamente con esto que esta pandemia se ha llevado a 160 de nuestros compañeros. En el Hospital Obrero se ha llevado a 16 personas, 3 médicos y evidentemente jóvenes, porque entraron primero a la lucha y evidentemente se infectaron muy temprano. Y como docente hemos tenido la muerte del doctor Luis Zacari, que espero que hayan pasado con él, y evidentemente fue lo más doloroso que nos sucedió con esta pandemia. Yo les agradezco por toda la atención y reitero mis disculpas por el inconveniente.